Hola, muchas gracias al comité organizador por haberme invitado a este primer congreso virtual de medicina interna. Voy a platicar con ustedes sobre la falla cardíaca en emergencia desde la óptica del internista. Fíjense que existen muchas cosas que conocemos de la falla cardíaca, pero resulta que en una encuesta que se hizo en los Estados Unidos era una condición que no era muy conocida ni muy entendida. Fíjense bien. Cerca de 6 millones de americanos viven en este momento con falla cardíaca y es una condición común en los Estados Unidos, es muy costosa y es una enfermedad que puede llevar a la muerte. La falla cardíaca es una condición que es crónica, es progresiva y es una condición en la cual nuestro corazón no logra bombear la suficiente cantidad de sangre con eficiencia y eficacia para las necesidades del cuerpo. Resulta que el 20% de los americanos se estima van a padecer de falla cardíaca, que 1 de cada 9 americanos desarrolla falla cardíaca y muere, que cada minuto se diagnostica un paciente con falla cardíaca, gastan alrededor de 30 billones de dólares en esta condición. Dentro de la encuesta que se les realizó a los pacientes que tenían falla cardíaca, se encontró que el 70% sí estaban preocupados por su condición, un 68% piensan de que es un problema de salud pública, solo el 42% entiende correctamente cuáles son las causas que lo llevaron a falla cardíaca y solo el 54% entiende correctamente cuáles son sus síntomas. 25% de los pacientes son los que se sienten ayudados o soportados por el sistema. Voy a hablarles sobre un algoritmo de tratamiento, una guía de tratamiento del Colegio Americano de Médicos de Emergencia. Hablaremos de algunos niveles de evidencia, de cómo ser más precisos en el diagnóstico y de algunas intervenciones que podemos usar en alguna condición, los vasodilatadores, los diuréticos y la terapia con ventilación no invasiva. Lo primero, tenemos un paciente de 68 años, 48 horas de evolución con marcada disnea de pequeños esfuerzos, con tos y expectoración blanquecina, edema de los miembros inferiores. Llega a nuestro servicio de emergencia diaforético, con pérdida momentánea del conocimiento, hipotenso, taquicárdico y taquipneico. Uno de los antecedentes que presentaba este paciente es de que fue fumador, hace 3 meses lo había dejado. Lo colocamos en el monitor, tiene una taquicardia sinusal, tiene arriba de 120, no hay arritmias, no hay elevaciones del ST. Se le toma una placa de rayos X en la cual encontramos marcado aumento de los hillos pulmonares por arriba de 7.5 centímetros. Esto nos dice de que probablemente este paciente en radiografía tiene un edema agudo de pulmón. Hasta acá, preguntas para ustedes, preguntas para el público. ¿Cuál escala de valoración utilizarías al recibir este paciente en la emergencia? Tenemos una escala funcional de Nueva York, es una escala clínica. Tenemos el algoritmo ADHERE, que es para descompensación en falla cardíaca. Tenemos el algoritmo de emergencia de riesgo de mortalidad. Y tenemos el GWTG, que es un algoritmo para falla cardíaca o todas las anteriores. Muy bien. Si están pensando en que todas las anteriores están correctos, cada uno de estos se usa en diferentes momentos durante la estadía del paciente en nuestros servicios. Usamos la primer clasificación, que es la clasificación funcional y es bastante clínica. Tiene 4 ítems que nos mencionan en Nueva York 1, Nueva York 2, Nueva York 3 y Nueva York 4. El paciente que llega con limitación marcada de la actividad física en reposo, con fatiga, con palpitaciones, con disneas, con edema agudo de pulmón, está en una clasificación de Nueva York 3. Entonces, nuestro paciente, cuando lo recibimos en emergencia, está en una New York Heart 3. Luego de eso, otra pregunta para ustedes. ¿Cuál prueba de laboratorio nos ayudaría a tener mayor precisión diagnóstica en este paciente? ¿Creen ustedes que debemos hacerle pruebas de función renal? Sí. ¿Pruebas de función hepática? Sí.
el ProBNP y las enzimas cardíacas, que es un triage cardíaco, sí, o todas las anteriores. Todas las anteriores, todas las podemos utilizar, pero ahora veremos cuál de estas pruebas nos da mayor precisión clínica. Fíjense bien, les mostraré los resultados. Está hipoalbuminémico, tiene un ProBNP arriba de 2000, el Glasgow 13 de 15, las troponinas y CKMB salieron negativas, está anémico, hipotenso, pero no tiene leucocitosis. Dentro de las pruebas que les mencioné, tiene un nivel de evidencia B, pero la adición, dice, de un péptido natriurético o de un BNP puede mejorar nuestra precisión diagnóstica en comparación con el juicio clínico estándar. ¿Cómo se interpreta esto? Si tenemos un BNP menos de 100 o un ProBNP menos de 300, nuestro paciente es muy probable que no tenga falla cardíaca de origen cardiogénico. Si tiene un BNP mayor de 500 y un ProBNP arriba de 1000, es probable que este sí sea una falla cardíaca de origen cardiogénico. También nos permite cómo convertir el BNP a ProBNP. Lo que hacemos es dividirlo entre 22, el resultado entre 22, y eso nos da cuánto tiene de ProBNP. Y si lo queremos convertir a BNP, hacemos 300 hacemos el número que tiene entre 35. Muy bien. Hemos utilizado con este paciente la escala de clasificación de Nueva York, que es para saber cómo clínicamente estaba nuestro paciente. Utilizamos el ProBNP para tener una precisión clínica si es de origen cardiogénico o no cardiogénico. Entonces, ahora queremos saber si este paciente tiene probabilidad de fallecer si no lo ingresamos, o si al ingresarlo va a tener alguna probabilidad de morir. Fíjense que se usó este algoritmo, se probó este algoritmo en más de 33,000 pacientes. Se usaron ítems como el boom, como la presión y la creatinina en el paciente, además de la frecuencia cardíaca. Entonces, este algoritmo para descompensación de falla cardíaca nos sirve para saber si estamos frente a un paciente que tiene algo alto, tiene leve, moderado o alto riesgo de morir. Entonces, se le aplicó al paciente, tiene un boom arriba de 43, sí, tenía 55. Su presión sistólica era menor de 115, sí. La creatinina no estaba elevada arriba de 2.3, entonces eso hace que este paciente tenga un riesgo intermedio de fallecer si no lo hospitalizamos o hospitalizándolo. Entonces, clasificamos clínicamente a nuestro paciente, fuimos más precisos con el ProBNP al diferenciar si es cardiogénico o no cardiogénico. Nos enteramos si este paciente puede morir y necesita ser hospitalizado con el algoritmo ADHERE. Luego tenemos un algoritmo que nos sirve para saber si este paciente durante la hospitalización puede fallecer. Y este es el algoritmo GWT, nos predice la mortalidad intrahospitalaria por cualquier causa de falla cardíaca. Tiene una valoración de 0 a 100 puntos. Si ustedes tienen menos de 33 puntos, el riesgo de morir por falla cardíaca es menos del 1%. Si tiene de 33 a 79 a 78, el riesgo es intermedio. Y si tiene más de 79, su paciente tiene una probabilidad de morir del 50%. Utilizamos la presión sistólica del paciente, usamos el boom del paciente, sodio, nos pide el sodio, la edad, la frecuencia cardíaca, si es negro o no, colocamos que no era negro, y nos pregunta el antecedente si padece de EPOC, y le colocamos que sí por la historia de haber sido fumador. Eso nos da un riesgo de 61%. Este paciente tiene un riesgo intermedio de fallecer por falla cardíaca o por cualquier condición durante la hospitalización. Hasta acá hemos usado 3 escalas, un laboratorio y vamos a ver qué alternativas tenemos de tratar a este paciente. Ok, este paciente puede tratarse con los diuréticos porque debemos mejorar. La bomba es un nivel de evidencia B, debemos mejorar la precarga en este paciente, debemos hacer de que ese corazón esté menos insuficiente por la sobrecarga que tiene. Claro, los diuréticos de ASA, como la furosemida, de manera individual o como monoterapia, dice que el nivel de evidencia B no es suficiente para evitar
que nuestros pacientes caigan en intubación o necesiten nitratos. También es un nivel de evidencia C, que si no los usamos con prudencia o precaución, podemos empeorar la función renal de nuestro paciente y luego aumentar el riesgo de mortalidad a largo plazo. Tenemos una herramienta para usar. Debemos mejorar la precarga en el paciente, se hace a través de los diuréticos. La furosemida no solo es diurética, sino que también redistribuye los líquidos en el lecho esplácnico, lo que hace que se mejore la precarga. Fíjense bien, una alternativa para el paciente que no está hipotenso es usar una mascarilla de ventilación positiva, ¿verdad? Es un nivel de evidencia B. Esto se usa con 5 a 10 milímetros de mercurio mediante una mascarilla nasal o una mascarilla facial. Sirve para los pacientes que están disnéicos, que tienen falla cardíaca, pero que no tienen hipotensión, que hace que se reduzca la necesidad de intubación. Un nivel de evidencia C es el uso en aquellos pacientes que están con sospecha de cardiopatía isquémica. Recuerden que disminuye la presión arterial y eso hace que la perfusión coronaria no sea tan buena. Entonces, en el paciente isquémico no es recomendable usar una mascarilla no invasiva. ¿Qué beneficios tienen? Nos mejora la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y también la presión arterial y reduce la necesidad de intubación. Miremos otro caso clínico, 88 años, 48 horas de marcada disnea, llega con ingurgitación yugular a nuestro servicio, con edema de los miembros inferiores, pero ¿cuál es la diferencia de este paciente? Llega hipertenso, sumamente hipertenso, con angina de pecho, y recién le habían diagnosticado a él hipertensión arterial, pero no estaba tomando su tratamiento. Encontramos en el electrocardiograma que tiene inversiones en el segmento ST de varios segmentos del corazón, en la cara anterolateral, en la cara inferior. ¿Qué se hizo? Se coloca una infusión de nitroglicerina, se coloca morfina en este paciente. ¿Por qué? Porque debemos redistribuirlo y disminuir la presión arterial de esta emergencia hipertensiva. Ahí es donde entra la otra opción terapéutica en los pacientes que llegan con falla cardíaca por hipertensión. Tiene un nivel de evidencia B en la utilización y nivel de evidencia C. Nosotros colocamos dos opciones acá. En nuestro país tenemos nitroglicerina, no así tanto el Natrecor. El Natrecor se usa de 0.15 a 0.3 microgramos por kilo, mientras que la nitroglicerina también se va titulando, se usan 5 microgramos en bolo, y cada 3 a 5 minutos se va titulando la dosis respuesta. Puede colocarse una infusión de 10 a 20 microgramos sin exceder los 20 microgramos. Tiene grandes ventajas, que se titula y se suspende si el paciente tiene una hipotensión aguda. Dice de que no hay una superioridad entre el Natrecor y la nitroglicerina. Así que pueden usar los dos con confianza y tienen el nivel de evidencia B. Tienen casi la misma seguridad. Hasta acá, fíjense bien, hemos utilizado una escala clínica, que es la de Nueva York, una escala predictora de muerte, si debemos ingresar o no a nuestro paciente, como el algoritmo ADHERE. Tenemos una escala de valoración de muerte de nuestro paciente intrahospitalaria, o sea, durante la hospitalización. Tenemos un laboratorio que nos ayuda a ser más precisos en la diferenciación de cardiogénico y no cardiogénico, como el ProBNP. Tenemos herramientas como la ventilación no invasiva para mejorar la frecuencia respiratoria, presión arterial y frecuencia cardíaca de nuestro paciente, y teniendo precaución de no utilizarlo en el paciente isquémico. Utilizamos la furosemida para las dos funciones que tiene: redistribuir en el lecho esplácnico los líquidos y disminuir la precarga en el paciente. Usamos también los diuréticos usamos los vasodilatadores en aquellos pacientes que llegan con emergencias hipertensivas en las que iguales necesitamos vasodilatar para disminuir la presión arterial. No existe una diferencia entre el Natrecor y la nitroglicerina, pueden usarse con igual seguridad, pueden titularse.
Cada una de las cosas que he estado mencionando en esta charla, ustedes la pueden bajar de este sitio, que es el sitio del Colegio Americano de Médicos de Emergencia, y nos da el manejo de la falla cardíaca en el adulto en la emergencia. Lo que aprendemos se volverá parte de quién seremos, así que procuremos aprender algo siempre, pongámosle corazón y mente a todo lo que hacemos en nuestra vida. Me gusta esta frase: hoy es un buen día para aprender algo. Así ha sido un día bueno para aprender. Espero que hayan aprendido. Cuéntamelo y lo olvidaré, decía Benjamin Franklin. Enséñame y lo recordaré. Involúcrame y aprenderé. Espero haberlos involucrado en esta conferencia y que pueda servirles para atender a sus pacientes. Muchas gracias. Pueden encontrarme en las redes como Dr. Lorenzo Díaz Salazar y así compartir en otros escenarios y alguna información. Siempre agradecido con el comité organizador, se les quiere desde acá, desde Honduras, y esperemos vernos en otra ocasión. Muchas gracias a todos.